Si abren sus Biblias, por favor, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, y continuamos con nuestra serie de los 7 pecados mortales, 7 pecados capitales, como son conocidos. Y hoy vamos a hablar del orgullo. El orgullo. Seguramente eso no es para nadie aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver para quién será, ¿verdad? Y noten, por favor, Proverbios 16, versículo 18, 16, versículo 18 y 19. La Biblia nos dice en estos dos versículos, Proverbios 16, versículo 18 y 19, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga este mensaje. Señor, te pedimos por favor que me des tu poder para predicar. Señor, de seguro todos somos orgullosos. Y Señor, y cómo necesitamos de ti. Obra por favor, más allá de lo que yo pudiera decir. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo que el peor de todos los 7 pecados mortales es el orgullo. Cuando hablamos de los 7 pecados, obviamente, para poder poner esto como premisa, no estamos tratando de clasificar pecados en el aspecto de que unos ofenden más a Dios, pues todos ofenden a Dios. La razón que se titularon los 7 pecados capitales o mortales era porque estos pecados abren la puerta a otros vicios y facilitan la autodestrucción del ser humano, ya que una abre la puerta a otra y de repente el ser humano se iba a sumergir en una vida mortal, por decirlo así, se iba a empeorar. Pero el orgullo seguramente es el peor de todos los pecados, es el pecado original. Incluso noten esto, por favor: otros pecados guían a pecadores lejos de Dios, pero el orgullo intenta poner al pecador por encima de Dios. Y eso es lo que hace el orgullo tan atroz en cuanto a lo que es y lo que hace en el ser humano. Vean que el orgullo es confianza indebida y atención a las propias habilidades, logros, estado, posesiones o posesión. El orgullo, noten, es más fácil de reconocer que de definir. Más fácil de reconocer en los demás que en uno mismo. Es bien difícil tratar de dar definición en sí al orgullo, porque el orgullo abarca tantas cosas, pero cuando alguien está en orgullo se sabe, se nota, se puede detectar, se puede percibir. El orgullo, noten, es rebelión contra Dios porque se atribuye a uno mismo el honor y la gloria debido solo a Dios. Carlos Spurgeon dijo: el orgullo es con tanta seguridad el signo de la destrucción como el cambio de mercurio en el cristal de la intemperie. Dice, es el signo de la lluvia y mucho más inefablemente que eso. Philip Brooks dijo acerca del orgullo: el orgullo es una de esas palabras que flotan en la religión intermedia entre la virtud y el vicio. La verdad es que el orgullo, hermanos, hay tantas cosas. Este día leí 4 diferentes sermones sobre el tema del orgullo. Entre arrepentimiento mismo y reflexionando en mi propio corazón, a simplemente meditar sobre qué es lo que iba a predicar. El orgullo es uno de esos temas que pienso que va a ser uno de los más difíciles, ya que todos somos orgullosos. Por más humilde que alguien cree que sea, vamos a todos luchar con el orgullo. El orgullo es nuestro peor enemigo. Es lo que nos hace vernos más como nuestro viejo, el padre, el diablo. Muchos, sin saber, se parecen mucho al diablo.
El diablo es padre del orgullo, él es la esencia del orgullo. Y cuando una persona es orgullosa, se parece a su viejo padre. Y es algo bien triste, pero existe dentro de todos nosotros. Vamos a entrar al estudio porque hay bastante que queremos ver. Y noten número 1 conmigo, por favor. Noten que el orgullo viene en todas las formas y tamaños. Eso es lo más importante acerca del orgullo, porque hasta el más orgulloso piensa que no es orgulloso. Carlos Spurgeon dijo, puede haber tanto orgullo dentro de los harapos de un mendigo como en la túnica de un príncipe. Y en una ramera puede ser tan orgullosa como la modelo de castidad. ¡Auch! El orgullo viene de todos los tamaños. Así como alguien, como la modelo de castidad está orgullosa de su castidad, la ramera de la atención que recibe. Pero el orgullo sigue siendo lo mismo. El orgullo aparece en todos. El que tiene cosas se enorgullece en lo que tiene. A lo mejor el que no tiene nada se enorgullece en su fuerza física. El que es prosperado en sus negocios se enorgullece y ve a los demás como menos o inferiores a él mismo. El que se enorgullece de su carácter se convence que él es de una forma superior a los demás, creyéndose de las mismas virtudes que se le fueron dadas por Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro, fue dado a nosotros. La salud, cualquier prosperidad que podamos tener, Dios nos las dio. Y usamos eso muchas veces como escalones de nuestro propio orgullo. Carlos Spurgeon dijo, si no puedes darte cuenta de la presencia de tu Señor y te humillas y te inclinas hasta el polvo porque no tienes ese disfrute de Dios que solías tener, entonces viene Satanás y dice, qué tierno de conciencia eres, qué celoso de ti mismo, qué atento has estado, y iza tus juanetes y todas tus banderas de orgullo ondean en las brisas mientras piensas, qué gran santo eres. ¿Y cuántos muchas veces no caminamos con cara en alta, pensamos, wow, qué increíbles somos? Estamos tan llenos de nosotros mismos y así como nos damos cuenta, el orgullo viene de todas las formas, de todos los tamaños, de todas las clases. El más pobre se puede enorgullecer igual como el más rico. Creo, noten que la peor forma de orgullo es la que usa la piedad para enorgullecerse. Esa es la peor de todas. En Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Segunda de Corintios 10, versículo 17 al 18 dice, mas el que se gloría, gloriésese en el Señor, porque no es aprobado que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y les voy a decir eso entonces, hermanos, que la peor forma de orgullo es esta que pretende usar la piedad para llenarse de orgullo. Si hay virtud en nosotros, hermanos, es dada por Dios. Porque no hay nada bueno en nosotros. Nosotros en realidad no somos nada y muchas veces nos acechamos, ¿verdad? Nos ponemos grandes en nuestros propios ojos. Nos independizamos de Dios por las mismas cosas que Dios nos da. Nos llenamos de orgullo y es de lo más feo, hermanos, el orgullo religioso. Eso es con lo que tuvo que tratar más Jesús que con cualquier otra cosa. Y van a entrar muchas veces cristianos que no tienen nada de fruto, pero se jactan de lo que conocen de la Biblia o de los años de antigüedad que tienen. Muchas veces hermanas pueden jactarse quizás de la modestia que tienen además,
debe de existir modestia, pero no para gloria de uno, es para gloria de Dios. Y quizás hay varones se pueden enorgullecer quizás en los años de su cristianismo o lo que puedan conocer o no sé, pero lo que estoy diciendo es de que el diablo usa lo que Dios quiere usar para que nosotros seamos más fuertes espiritualmente y el diablo lo transforma en un cáncer para nosotros. ¿Quién se iba a imaginar que aún en algo tan santo como lo que es la oración, Dios nos tenga que decir, y cuando ores, no ores para que otros te vean? O sea, estamos hablando que esa es la paradoja de toda oración, llegar al punto de que se nos tenga que decir que cuando vamos a hacer algo que se hace para Dios, no lo hagamos para ser vistos de los hombres. Y escuchen, esto no quiere decir que no debemos, no debemos de servir, porque hay gente que también no entiende la Biblia en su contexto. Y deja nomás les pongo en su contexto. Dios quiere que nuestras obras se vean. Él quiere que las obras se vean. Él quiere que la forma que nosotros vivamos sea obvio que somos cristianos, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De ninguna forma esto quiere decir o implica o se aplica a que no debemos de hacer nada públicamente para no ser hipócritas. Lo que Jesús le está tirando es a la intención de por qué hacemos algo en público. Es hipocresía querer servir a Dios nomás para ser visto para los hombres o hacerlo para ser vistos. Debemos de servir a Dios porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de todo nuestro servicio, porque Él merece eso y más. Sin embargo, el diablo viene y le roba a Dios su trono y muchas veces estamos en la iglesia por las razones incorrectas. Puede estar usted aquí, no para glorificar a Dios o aprender de Dios, sino que a lo mejor estás aquí por orgullo, para que no se diga que eres infiel, para que no se diga o para que no te llamen o para que no te cuestionen. Y eso meramente es orgullo. Qué bueno que estás aquí, pero el motivo es incorrecto. Ser fiel a Dios es porque Dios merece que le seamos fiel, no para que la gente vea, mira qué fiel es Él. Aunque el producto de la fidelidad es que Dios sí recibe la gloria. Pero esto trata meramente, hermanos, con nuestros motivos de por qué hacemos lo que hacemos. Para todos los que diezmamos, por ejemplo, es bien importante que gente vea cuando pones tu sobre, no para ser vistos por los hombres, ese no es el motivo, es para ser fiel a Dios, es para que gente diga y se glorifique en las buenas obras que nosotros estamos haciendo. No lo hacemos, no diezmamos para que gente vea, diezmamos porque queremos ser obedientes a Dios. Pero sin embargo, si no tienes cuidado, el bien que haces es adulterado con motivos incorrectos. Y de repente estamos haciendo cosas buenas como ganar almas, como ser fiel a la iglesia, como aún el vestirnos correctamente, el hablar bien, pero de repente, en lugar de que Dios esté recibiendo la gloria, quien se está glorificando es el diablo, porque arruina todo lo que hacemos por medio del orgullo. El orgullo viene en todas las formas y de todos los tamaños, existe en toda persona, en toda clase, que exista en este mundo, el orgullo existe. Quiero que veamos segundo, por favor. El orgullo es la causa de nuestro daño. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En la Biblia, el orgullo no solo causó la ruina de individuos, causó la ruina de naciones. Israel se enorgulleció y se alejó de Dios. En la última instancia fue el pecado del orgullo que provocó que el pueblo de Israel y Judá que fueran cortados de la tierra prometida y de Canaán. Y ustedes pueden ver allá Isaías capítulo 3, Ezequiel 16, Oseas 13, y cómo Dios trató con Israel por su mero orgullo. La caída del diablo fue así. Noten Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Noten, hermanos, que el pecado que trajo al diablo hacia abajo fue el pecado del orgullo. Yo seré como Dios. Yo pondré mi trono donde está el trono de Dios. Yo seré semejante al Altísimo. Y muchas veces quizás nosotros no lo decimos de esta forma, pero nos creemos de esta forma. O sentimos en el corazón que verdaderamente somos tal como Dios y podemos independizarnos de Él y tomar decisiones sin Dios, sin orar, sin meditar, sin acercarnos a Él como alguien que tiene necesidad de alguien, sino que le damos la vuelta a Dios. Ya conocemos todo, ya no necesitamos respuestas, ya las tenemos aquí, no necesitamos sabiduría porque ya la tenemos toda. Y así muchas veces como vemos que es en Nabucodonosor en Daniel capítulo 5 que se llenó de orgullo y Dios lo tuvo que hacer una bestia para que aprendiera. Muchas veces también Dios tiene que derribarnos a un punto donde nosotros nos humillamos otra vez. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo nuestro corre, hermanos, de la presencia de Dios, pone su propio trono en el cielo. Nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios. Esa es la mera esencia de lo que es el orgullo. Muy similar a Usías, y quiero que vean esto en 2 de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, hablando del rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hermanos, noten que lo primero que sucede con nosotros es cuando estamos fuertes. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando estamos fuertes, la Biblia dice, el corazón se enaltece y se enaltece para nuestra propia ruina. Quiero que vean, hermanos, cuántos quizás no están en perfecto servicio con Dios, en perfecta armonía con Dios. ¿Por qué? Porque como todo va bien en tu vida ahorita, como no hay necesidad de orar, uno se enaltece en su corazón para su propia ruina. Y lo que uno comienza a hacer cuando está en esta situación es que solamente está abriendo la puerta para que Dios venga y nos dé un estate quieto y nos ponga en nuestro lugar. Porque para eso es cuando el corazón para su propia ruina se revela uno contra Dios y los patrones son muy iguales. Todo está bien en nuestras vidas, paramos de orar, no necesitamos tanto a Dios, no estamos desesperados por Dios, nos exaltamos, no hombre, la tenemos todo hecho, somos un éxito, no hombre, este mundo es muy bendecido por mi presencia. El orgullo comienza, pues no necesito tanto a Dios, yo puedo sin Dios, yo puedo hacer eso, hasta que viene Dios y dice, ¡pum! Ahora sí. Reset, vamos a comenzar otra vez. Pantalla en azul, ya que todos conocen muy bien esa pantalla. Amén. Windows. ¿Quién pudiera decir que no lucha con el orgullo? Cuando nos llenamos de confianza propia, es orgullo. Cuando criticamos a otros, es orgullo. Cuando rehusas perdonar, es orgullo. Cuando Dios te bendice con buena ropa y te crees, es orgullo. Tarde o temprano, si luces belleza, es arruinado por el orgullo. Una persona no es fiel por orgullo. No se involucra por orgullo. Sigue en pecado por orgullo.
El orgullo está en todas las facetas que pueden existir en nuestras vidas. Existe aún, hermanos, una advertencia. El orgullo es tan poderoso, tan arruinador, tan desesperadamente engañoso en la vida de cada ser humano, que aún se le advierte a tal persona que quiere ser pastor, que no sea joven, no vaya a ser que sea arruinado por el orgullo. 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Qué terrible, ¿no? Alguien que quiera ser pastor, que ambicione predicar el evangelio, que se disponga al servicio de Dios, le dice Dios, mira Pablo, cuando alguien va a ser un anciano, un pastor, que no sea muy joven. No vaya a ser que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Imagínense lo difícil que es, hermanos, tratar con el orgullo, porque existe en todos los niveles. Vean esto, por favor. El orgullo es tan enemigo del camino de la sabiduría que la Biblia nos dice que es mejor ser pobre, incluso oprimido, que altivo. La Biblia nos está diciendo en el versículo 19, es mejor, dice la Biblia, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Baxter dijo lo siguiente: en la medida en que cualquier hombre es orgulloso, es pariente del diablo y un extraño para Dios y para sí mismo. Carlos Spurgeon dijo, y si un hombre tiene un carácter inmaculado, dice, y si un hombre tiene un carácter inmaculado, sin embargo, noten, el que es más honesto consigo mismo sabe que incluso dentro de él hay cosas secretas que se oponen a su Dios y cosas de las que hay que arrepentirse. Aún si pudiera existir alguien irreprensible, que por fuera no hay nada que se le pueda tachar, aún hay cosas secretas con las que luchas, las cuales tienen que arrepentirse. Noten, por favor, vayan conmigo a Proverbios capítulo 6. No pierdan ahí Proverbios 16, pero noten, por favor, Proverbios 6. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos, ¿qué dice? Altivos. Miren con qué comienza, con los ojos altivos. Aborrece Dios esto. Regresen a Proverbios capítulo 16, por favor. Proverbios 16. Ya les enseño otra referencia para que vean qué tan disgustado, por qué Dios da gracia al humilde, pero definitivamente desprecia, rechaza, aparta a los soberbios. Dice Proverbios 16, versículo 5. ¿Estamos ahí? Abominación es a Jehová todo qué. ¿Todo qué? Altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Abominación, hermanos, les vuelvo a decir, hay muchas cosas que quizás si usted y yo íbamos a decir qué es una abominación, nunca le atinaríamos al orgullo del hombre. Pero como Dios es perfecto, Él dice, ¿sabes qué? Abominación para mí es alguien que tenga un corazón exaltado. Eso es abominación. Un orgulloso, alguien que se cree que ve todas las bondades de Dios y de una forma u otra se las atribuye a sí mismo, como que si esa persona los hubiera ganado en su propia fuerza. Noten por favor estos siguientes principios del orgullo, porque quiero que vean, si la Biblia nos dice en el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, ¿qué quebrantamiento sucede? ¿Cuál es la destrucción del orgullo? Y noten por favor primero,
El orgullo destruye matrimonios, haciendo que los cónyuges sintiéndose con el derecho de su enojo. Hay muchos que se mantienen enojados para su propia destrucción. La mayor parte de los matrimonios tienen siempre solución cuando quieren. El orgullo, cuando una persona se llena de orgullo, no quiere solución. Están tan encaprichados a su derecho de estar enojados que se les olvida que están a punto de perderlo todo, pero el orgullo lo destruye. Noten Proverbios 11, versículo 2. Vayan a Proverbios capítulo 11, versículo 2. ¿Estamos ahí todos? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Oh, hermanos, el orgullo destruye matrimonios. Antes del quebrantamiento está el orgullo, hermanos. Viene primero y no sé cuántos matrimonios se causan daño. En lugar de pedirse perdón, en lugar de decir, perdón, estuve mal. El orgullo hace que una persona se ponga autodefensa, se autoproteja, se va en su esquina y pueden estar 100% mal. Y la persona sabe que está 100% mal, pero no va y pide perdón a su cónyuge, no va y se humilla para su propia destrucción. ¿Por qué? Porque antes, hermanos, antes del quebrantamiento viene la soberbia, antes. Y hermanos, noten también segundo, por favor. El orgullo destruye a jóvenes al incitarlos a vivir en rebelión contra sus padres. Hay muchos jóvenes aquí que verdaderamente ellos piensan que saben más que sus padres, que vivieran mejor que sus padres, que serían mejores si son más libres, que pudieran ser independientes, y al final de cuentas se llenan de orgullo, como el hijo pródigo que se va. Y tarde o temprano Dios los pone en su lugar y sufren y terminan con múltiples padres de sus hijos y terminan con un montón de divorcios y a lo largo de su vida reconocen dónde comenzó su destrucción, y era cuando se independizaron de sus padres por orgullo. El orgullo, noten, destruye a individuos a no depender de Dios, sino de ellos mismos. Aquí es donde viene la autoexaltación. Cuando viene el éxito y uno se quiere autoexaltar. O la autopromoción es cuando cualquier cosa buena que podamos tener las ponemos enfrente de nosotros para que todos vean el bien y puedan glorificar el bien y las cosas buenas que existen en nosotros. La autojustificación es el poner nuestra moralidad por encima, pretendiendo que no necesitamos a Dios. Somos moralmente bien, está todo en orden. Carlos Spurgeon dijo, nunca te gloriarás en Dios hasta que en primer lugar Dios haya matado tu gloria en ti mismo. Nunca podremos gloriarnos en Dios si estamos muy ocupados, apantallados por nuestra propia imagen. El hombre lleno de orgullo tiene su cara hacia arriba y camina. Y sabes, por eso dice la Biblia, noten el versículo 18, vean esto para aplicárselo de esta forma. La segunda parte del versículo 18, y antes de la caída, ¿qué dice? ¿Y sabes por qué viene la caída? Porque el hombre va así, que no fija en sus pies y cae. La Biblia nos dice que veamos cómo andamos, que no andemos como necios, sino como sabios. El de altiva cara no ve cómo anda, no ve porque anda viendo hacia arriba y por eso cae. Cuando uno está lleno de orgullo, hasta el bien que hace es arruinado. Mateo 6, 1 y 2 dice, guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, en Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece, ¿será qué? Y el que se humilla será enaltecido. Hoy, hermanos, el ser humano se daña y se quebranta independizándose de Dios, pero noten cuarto, por favor. El orgullo hace que el pueblo se aleje más de Dios para ir tras su pecado. El versículo 5 de Proverbios 16, abominación es a Jehová todo altivo de corazón.
En Salmos, capítulo 10, versículo 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, hermanos. Uno pensaría el malo es un incrédulo, pero hay muchos cristianos que están escuchando este mensaje, que no buscan a Dios, no piensan en Dios, no necesitan a Dios, porque está todo bien, todo está tranquilo. Segunda de Timoteo 3:2, porque habrá hombres en los últimos tiempos, noten, amadores, ¿qué dice? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Orgullo. ¿Qué piensas cuando te ves en el espejo? Y hermanas, qué bueno que se alisten, amén. Muchas lo necesitan, pero llega un punto donde se hace todo vanidad. Y yo no sé dónde llega ese punto. Por un lado, Dios hizo tal femeninas, ¿verdad? Y eso es bueno, que se cuiden, pero tarde o temprano llega a ser vanidad. Hombres, luchamos con lo mismo, la vanidad de la vida. El hombre puede estar gordo y feo y se ve en el espejo y dice, qué tremendo, ¿verdad? Todavía está todo en orden y sigue siendo orgullo. Quiero que vean quinto, la iglesias son divididas por el orgullo. Segunda de Corintios 12, versículo 20, en la Biblia nos dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, y lo que dice, soberbias, desórdenes. Qué triste, ¿no? Que aún la mera iglesia, el mero cuerpo de Cristo sea destruido por orgullo. El mero cuerpo. Hay hermanos aquí que no se hablan por orgullo porque el diablo te ha ganado. Eres seducido por el diablo al estar cómodo con tu coraje. Y en lugar de darte pena y vergüenza que otra gente sabe que el diablo te tiene seducido, se enorgullece uno aún tratando de justificar el por qué es como es, cuando debe de causar mucha pena, que te pareces más al diablo que a Dios. Es triste, pero es una verdad. Las iglesias son destruidas porque no pueden tener armonía si es que hay orgullo. No puede haber paz si hay orgullo. Nunca se van a poder llevar bien si hay orgullo. El orgullo destruye tanto, hermanos, tanto, y pudiera dar una lista innumerable de cómo destruye el orgullo, pero quiero terminar con esto. Primero vemos que el orgullo viene en todas las formas y todos los tamaños. Vemos que el orgullo es la causa de nuestra destrucción. Antes del quebrantamiento es la soberbia, pero noten tercero, la humildad es la clave para todas las gracias de Dios. Cualquier gracia que Dios pueda darte va a venir por medio de la humildad, no va a venir por medio del orgullo. Él resiste a los soberbios. Queremos cosas de Dios, tenemos que encontrarlas en humildad. Dice la Biblia en el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Donde quiera que se encuentre el orgullo, se encontrará el odio de Dios, la ira de Dios. El humilde reconoce que todo lo que tiene fue dado por Dios. Lo reconoce tal como es. Pero ¿qué es la humildad? Y yo sé que quizás varios van a tener un mal concepto de lo que es la humildad. Mucha gente piensa que
Humildad es andar cariz baja. Eso no es humildad. Muchas veces eso es la mera esencia del orgullo, tratando de disfrazarse como humildad. Muchas veces no, pues es que, pues bueno, pues ni modo, son más orgullosos que nada. Porque así es el orgullo. Noten y ven eso en la pantalla. Humildad es pensar correctamente de uno mismo. ¿Quién eres? Pues somos pecadores salvos por gracia. Es lo que somos. Nada más y nada menos. Vean que la humildad no es subestimarse a uno mismo. La humildad es pensar en ti mismo, si puedes, como Dios piensa de ti. Así como Dios me ve, pues así es como yo debo de verme. Humildad es reconocer en todo tiempo que todo lo bueno que uno pueda poseer fue dado por la gracia de Dios y que depende de la misma. En cualquier momento, Dios puede hacernos la vida muy miserable, en cualquier momento. En cualquier momento podemos estar en una cama sufriendo en este momento, crujiendo nuestros dientes, deseando alivio en cualquier momento. En cualquier momento, uno de nuestros seres queridos puede estar en la mera presencia de Dios. Y todo orgullo o vanidad que pudiera existir en nosotros se va por la basura. En cualquier momento puedes encontrarte en un hospital, no importando cómo te ves, no importando qué es lo que gente piensa en ti, solamente pensando en que ojalá que Dios conteste mi oración para que pueda vivir uno de mis hijos, para que pueda sobrevivir mi cónyuge, para que pueda vivir mi madre. Ya les digo, Dios puede en cualquier momento ponerte en una situación tan miserable que hasta aún puedes desear la mera muerte que seguir viviendo. Y Dios puede hacerte aún vivir en agonía, solamente para que lo reconozcas a Él. Primera de Corintios 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Hay algo que tienes que no recibiste de Dios? ¿Y por qué pretendes que viene de tu mano? ¿Por qué usas eso para exaltarte? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Habrás recibido algo que no, o mejor dicho, tendrás algo que no hayas recibido? Pues no, todo lo que tengo lo recibí. Y entonces, ¿por qué te estás comportando como que sí lo ganaste con tu propia fuerza? ¿O por qué estás pretendiendo como que lo que tienes no lo recibiste? Hermanos, la humildad no es caminar con la cabeza hacia abajo. Un hombre humilde no rinde la virtud de la piedad y fe a nadie. Nosotros podemos estar con honor y con orgullo de ser cristiano, pero no orgullo pecaminoso, sino que orgullo de que no nos hacemos para atrás. John Knox, si ustedes estudian un poco de la historia de John Knox era conocido como una persona muy humilde. En toda su teología y todo lo que escribió, uno de esos reformadores de anteayer, que él, hermanos, fue conocido por su temperamento, su autocontrol, pero cuando marchó ante la Reina María con su Biblia en la mano, alguien pudiera asumir que él estaba lleno de orgullo, pero no, él estaba lleno de fe, como Juan el Bautista, como Daniel. Que cuando hay un momento donde tienes que defender lo que crees y lo puedes hacer porque es Dios obrando en tu vida. Nosotros, para ser humildes, no tenemos que seguirle la corriente a todo mundo, no tenemos que quedarnos callados cuando debemos de hablar. Muchas veces humildad es simplemente cobardía para muchos. En lugar de hablar y pararte firme para las cosas de Cristo, muchos se venden y venden su fe por pena y por la alabanza del hombre. Noten, por favor, los hombres que doblan sus rodillas ante todo hombre son los orgullosos, porque lo hacen para servirse a sí mismo. La única razón que alguien sigue la corriente siempre o dobla sus rodillas es para salvarse a sí mismo. Sadrach, Mesach y Abednego no eran orgullosos cuando no doblaron sus rodillas ante la estatua que se había hecho. Ellos eran humildes.
ya que no creían que sus vidas valían tanto como para salvarlos por medio del pecado. Daniel no fue orgulloso, él fue humilde. Él no pensó que su lugar, su posición, todo su ser valía lo suficiente como para salvarlo, dejando de orar. La humildad, hermanos, es algo que debe ser genuino. Su imitación es lo más parecido en el mundo al orgullo. Tenemos que comprender que hay cosas muy diferentes aquí. No estamos hablando que si alguien te dice algo que tienes que obedecerlo, porque eso es humildad. No hay de vez en cuando que tienes que pararte y desobedecer. Eso es lo correcto. Y muchas veces tragarte el orgullo, porque sufrirás. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero saben que por el orgullo muchos se venden y no sufren persecución. Por orgullo, no por humildad. Por orgullo. Entonces, quiero terminar con esto. Y vamos a ver las 3 cachetadas al ego de toda persona. Y así como las vamos a ver, así son. 3 meras cachetadas. Si hay una pizca todavía de orgullo en ti, ahorita quiero que reflexiones en las siguientes 3 verdades. Son sencillas, pero muy poderosas. Quizás hay alguien aquí que no es ni salvo por su orgullo. Quizás hay alguien aquí que pretende ser hijo de Dios, pero no lo es por orgulloso. Veamos esas 3 cachetadas a todo el egoísmo del ser humano, y así es como se van a recibir estas cachetadas. Primero, noten, la salvación es una cachetada decisiva. La salvación es una cachetada decisiva. Esto sucede en una decisión. Noten que la gloria de Dios y el orgullo del hombre chocarán en uno de los 2 lugares, el infierno o la cruz. Pero van a chocar. O aceptamos que somos lo peor, mereciendo lo más horrendo del infierno al ver la cruz, o el ser humano se va al infierno al creer que no necesita arrepentimiento. Muchos llegaron a los pies de Cristo apenas necesitando un Salvador, porque no eras tan malo. Y es por eso que eres incrédulo. Y vas a morir un día y te vas a encontrar en el mero infierno, porque tan lleno de orgullo es imposible que Dios te pueda salvar, al menos que reconozcas a Cristo como la única forma, el único remedio y el todo remedio de la salvación, o nada. Él no comparte trono en tu corazón, o Él es todo o no es nada. Y muchos han llegado a los pies de Cristo llenos de orgullo en sí mismos, pensando que son buenos y que son buenos ciudadanos y que tienen autojusticia, y todo eso es basura. Dice la Biblia en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cuántos de nosotros? Todos nosotros como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia dice, hermanos, que así somos todos nosotros. Todos somos malos y todos somos suciedad, hermanos. La Biblia dice que nuestras justicias, el bien que podamos hacer usted y yo, son como trapos de inmundicia. Bíblicamente hablando, hay solamente 2 trapos de inmundicia. Uno de los trapos era lo que usaban los leprosos para limpiarse las llagas, cuando se llenaban de pus, y eso se llamaban trapos de inmundicia. Los otros trapos de inmundicia eran las toallas que las mujeres usaban durante su menstruación, y esas toallas higiénicas eran trapos de inmundicia. Para darles, hermanos, una foto de lo que Dios piensa de tu justicia, Él dice que lo mejor que puedas producir, lo mejor que puedas hacer para Dios, son como trapos de inmundicia en nuestros mejores momentos.
El fuego de la ira de Dios, hermanos, cae sobre todos. El fuego de la ira de Dios cae sobre Cristo en el Calvario. Esto es lo opuesto a la autojustificación. La obra de Cristo es la única base de nuestra justificación. La Biblia dice en Romanos 3 que Él quiere y Él puede justificar gratuitamente. La Biblia nos dice allá en Romanos 4, versículo 5, que Jesús justifica al impío. Por lo tanto, la cruz, hermanos, es el lugar de juicio a nuestro propio orgullo. Al tener que reconocer que por más bien que nos portemos, por más que tratemos de ser religiosos y por más que tratemos de ser piadosos, nunca podremos llegar a la salvación a menos que nos arrepintamos genuinamente de lo sucio y lo vil que somos como pecadores. Por lo tanto, por eso la Biblia dice, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Si no te arrepentiste, si no hubo tal reconocimiento de lo vil que eres y de lo increíble que es Cristo en la cruz, nunca comprenderás lo que verdaderamente es la salvación. Y por eso sigues en tu pecado, porque nunca hubo un cambio de corazón. Seguiste lleno de orgullo pensando que tus propias justicias podrían ser un sustituto por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios quiere que todos se arrepientan, hermanos. Él quiere salvar, pero jamás salvará a un orgulloso. Porque así como el camello que tiene que pasar por el ojo de la aguja, muchos piensan que está hablando de una aguja. No, el ojo de la aguja era una entrada a Jerusalén, donde cada camello tenía que arrodillarse y se le tenía que quitar todo el equipaje para que entrara en sus rodillas y pudiera pasar por ese ojo. Dice, muchos ricos, dice, no dijo que no podría entrar ningún rico, dice, pero es muy imposible, es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios, dijo, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que para que un rico entre a los reinos de Dios. Y les voy a decir la diferencia. El camello pues se tenía que rodear, y ¿sabes lo que muchos ricos no quieren hacer? Oh Señor, no soy nada. Y como no están, hermanos, dispuestos a hacer eso, se van a ir al infierno, porque es Cristo, aún no es nada. Y muchos no se humillan ante Dios y quieren llegar a Dios con sus caras en alto, solo para ser reprobados una y otra vez, porque nunca se han arrepentido del pecado. No es que Dios no quiera salvar, es que Dios en su soberanía ya decidió cómo es que iba a salvar a todos los impíos, y se llama arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9, la Biblia nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Nadie podrá venir a la salvación genuina si no hay arrepentimiento. No dijo, y que todos procedan a sentirse bien de ellos mismos. Y que todos procedan a recibir al amor de Cristo. No. Y que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia nos dice en Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero siempre será más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que para lo que los ricos entren al reino de Dios. Y ahorita estoy hablando a muchos ricos. No hay nadie aquí que califique como un pobre bíblicamente hablando. Estés amolado, vengas en autobús, te vengas caminando, vengas en bicicleta. Estoy viendo a pura gente rica. Gente rica, y con la gente rica viene el orgullo. Porque el orgullo nos abate. Noten, por favor. Todo orgullo, vanagloria, autoexaltación,
viene a su alto total con la decisión de poner la fe en Cristo Jesús para su salvación. Es tarde o temprano que uno ve quién es y uno se maravilla y dice, ¿a poco Cristo quisiera salvarme a mí? Y si nunca te has visto de esta forma, entonces ¿de qué te salvó Jesús si no necesitabas un Salvador? Entonces la primera cachetada a nuestro orgullo es en cuestión de nuestra salvación. Si quieres ser salvo, no puedes llegar a los pies de Cristo con una onza de orgullo en ti mismo. Tienes que llegar en humildad completa, reconociendo que no hay nada digno en ti de ser salvado. Es por la pura misericordia de Dios que Él quiere salvarnos. Entonces vemos que la salvación es la cachetada decisiva en una decisión. Noten la segunda cachetada y noten la santificación es una cachetada en proceso. Vamos a suponer que usted sí es salvo. Amén. Pues porque yo no sé quiénes son. Pero vamos a suponer que somos salvos. Yo sí sé que yo soy. Pero no puedo ver el alma de cada persona. Cada persona tiene que estar segura en sí mismo. La santificación, hermanos, es una cachetada en progreso y en proceso porque la salvación destruye el orgullo al instante, pero la santificación es lo que Dios está haciendo en nosotros todos los días. Segunda de Corintios 10, versículo 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué dice? Alaba. Entonces Dios, hermanos, nos va santificando a nosotros y Él usa métodos, hermanos, para santificarnos a nosotros. Santificación es cuando Él nos va apartando del pecado y nos comienza a poner a un lado para el uso exclusivo de Él. Y un claro ejemplo de eso, hermanos, noten de toda la Biblia, creo que leemos más del apóstol Pablo, él fue más prominente, hizo muchas cosas para Dios, pero hubo una ocasión donde Pablo, hermanos, vio la gloria, o sea, estamos hablando, Dios lo llevó al tercer cielo. ¿Cuántos recuerdan eso? Dice, conozco un hombre, no sé si en cuerpo o fuera de cuerpo, pero les voy a decir eso fue una visión tan increíble que con eso que Dios le reveló, Dios tuvo que hacer algo para Pablo para santificarlo. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 12, versículo 7. Noten por favor lo que dice. Y no va a estar. Vayan conmigo por favor a 2 de Corintios. Si se me había olvidado, no se las puse. Vayan a 2 de Corintios 12. Y noten, hermanos, aquí, porque eso es bien importante, porque ahorita vamos a ver algo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este momento. ¿Estamos todos ahí? Versículo 6, noten. Sin embargo, si quisiera, ¿y qué dice la palabra ahí? Gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado que un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me quede sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en donde ahora, para que repose sobre mí. Entonces, hermanos, ya les iba a decir, watchen. Dios le dio una revelación increíble a Pablo. Pero con esto vino un aguijón en la carne.
para que no se llenara de orgullo. Pablo, quien hizo más para Dios que todos nosotros puestos juntos, Dios le mandó a él un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Y si Dios hizo eso para Pablo, ¿qué no estaría dispuesto a hacer para usted y para mí que nos servimos como Pablo? Yo sé que muchos piensan que han matado el gran Goliat nomás por estar aquí esta noche. Y entiendo, y qué bueno que están aquí, qué bueno que somos fieles, no menosprecio eso. Pero Pablo lo dejaron 3 veces casi muerto. Estuvo en cárceles, estuvo en prisión, hasta últimamente fue decapitado por la causa de Cristo. Usted y yo no hemos ni llegado a la pizca de carácter que Pablo tenía. No sé qué pensaría Pablo si apagáramos todos los aires. ¿Cuántos en realidad iban a estar aquí por el calor? ¿Y cuántos iban a mantenerse fiel? Sin embargo, muchos van a pensar, no, hombre, yo hago mucho para Dios y esto y lo otro. ¿Y qué pensaría Pablo? Él fue decapitado por la causa de Cristo. Él, hermanos, dormía entre estiércol humano en las cárceles de Roma. Y desde ahí servía a Cristo. No tenía nada, comodidades, nada de esto. Y hoy muchas veces, si no está el aire prendido, no sirvo. Si no están las cosas perfectas en mi clase con los niños, no voy a servir. Y si a mí no se me dice algo, ¿verdad? Con tiempo, pues tampoco menos. O sea, yo me pongo a pensar, ¿de dónde viene eso si no del mero infierno? Pero escuchen, hermanos, ¿saben a cuál era el potencial de Pablo? Era de que él se pudiera llenar de orgullo. Y es más, vayan conmigo aquí al capítulo 11 de Segunda de Corintios, rápidamente. Ahí estamos ya. Segunda de Corintios 11. ¿Estamos ahí? Versículo 18. Noten, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno es esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os dé bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. Pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura. También yo tengo osadia. Y noten, hermanos, aquí, él está hablando de falsos maestros. Y ellos, los falsos maestros, aceptaban a toda clase de personas, anduvieran mal, y Pablo los está corrigiendo. Muchas veces me recuerda a muchos cristianos de la iglesia que no importa cómo estén otros cristianos, así les solapan el pecado. Y Pablo está corrigiendo, mira, a los que andan mal, de todas maneras los aceptas, a los que está sucediendo, de todas maneras, dice, para vergüenza mío. Pero noten aquí, esos falsos maestros eran falsos maestros por su orgullo. Pablo había visto una visión y ¿sabes lo que Dios estaba tratando de hacer? Pablo, yo no quiero que te hagas como un falso maestro que por su orgullo comience a enseñar falsedades. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Entonces le manda un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Déjales hago esta pregunta, hermanos. ¿Habrá algo en su vida hoy que Dios está usando para mantenerlo humilde? Piensen en esto. Y a lo mejor no hay nada ahorita, pero quizás mañana ya venga. ¿Por qué necesitaba entonces Pablo dolor crónico? Porque el aguijón era algo muy doloroso. Él iba a Dios y le rogaba que le quitara este dolor. Quizás porque su orgullo era crónico. No sé. El resultado es que Pablo no se iba a gloriar en él, sino que él dijo, por lo cual ahora me glorío en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo. Yo no sé, hermanos, qué es lo que está en su vida ahorita, que esté en competencia con el trono de Dios.
Pero si no tiene cuidado, tarde o temprano, Dios así destruye eso. Y ahora uno se glorifica mejor en sus debilidades. Y cada quien aquí va a tener algo muy diferente. Esta mañana estaba pensando, no hombre, quiero entregar bien a mis hijos a Dios, así 100% al Señor. Yo no quiero que un día use Dios mis hijos para humillarme a mí. Porque puede pasar. Lo que antes pudiera haber sido nuestro orgullo, ahora ya termina siendo nuestra pena, nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro aguijón en la carne. Y nosotros pudiéramos exaltarnos hasta que alguien dice, oye, y Luis, que otra vez abajo. Yo no quiero llegar a eso. Dios tiene su forma de santificarnos, hermanos. Por eso es muy peligroso llenarnos de orgullo, porque Él usará cualquier método para traernos a nuestras rodillas y enseñarnos que no somos como pensamos que somos. Amén. Pablo llegó a reconocer que la debilidad era un don. Dice, no, hombre, entre más me glorío en mis debilidades, esto es para que el poder de Cristo pueda estar sobre mí. La tercera cachetada, hermanos, a nuestro orgullo. La salvación es un estate quieto decisivo. Llegamos a Cristo, no somos nada, Él nos salva. La santificación es una cachetada progresiva. Entre más útiles queremos ser para Dios, más va a usar sus guerras y sus dolores para purificarnos y santificarnos y humillarnos. Tercero, la glorificación es la cachetada final. La glorificación es la cachetada final. Primera de Juan 3, versículo 2 dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Ya les digo algo, hermanos, un día estaremos en el cielo y hermanos, y no sé, ahorita no me lo imagino porque en este cuerpo de carne que tenemos no nos pudiéramos imaginar porque estamos muy limitados y fíjense, se nos hace difícil estar en la iglesia 1 hora, nos cansamos, nos comienza a dar sueño. En el cielo, hermanos, las 24 horas estaremos alabando a Dios. ¿Cómo va a ser esto? Amén. O sea, ¿cómo va a ser? En la nueva generación, todos los días vamos a estar adorando al Señor y cantando himnos y glorificando a Dios. ¿Qué diferente va a ser? Para el orgulloso, el incrédulo, ¿qué diferente va a ser? Nosotros estaremos alabando a Dios y los incrédulos estarán sufriendo eternamente en su orgullo. Isaías 2, versículos 2 al 12, noten. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. ¿Y qué? Y altivo. Sobre todo enaltecido. ¿Y será qué? Oh, hermanos, Él viene por todos los orgullosos, porque les voy a decir, el orgulloso depende de sí mismo para ser salvo. El orgulloso pone a Dios a un lado y dice, yo no necesito a Dios, yo lo puedo en todo, yo tengo todas las soluciones, no necesito servir, yo aquí estoy, yo puedo, todo lo puedo en mí mismo, que yo mismo me fortalezco. Y Dios dice un día, en el día del gran Señor, en el día de Jehová, en ese día dice, yo vengo por todos los orgullosos. Podría haber puesto a los adúlteros y todo, no, dice por todos los altivos, por todos los orgullosos. Yo vengo por ellos para enseñarles una lección. ¿Y saben por qué? Dice, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Solo, Él solo. No va a haber ningún orgulloso que diga, mira qué nomás, qué tremendo, mírame. Wow, yo soy algo. No. Dios será el único que va a ser exaltado.
Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 6. Déjales digo cómo será ese día. La Biblia nos dice cómo va a ser ese gran día, el día de Jehová, cuando viene por todos los orgullosos. ¿Estamos todos ahí? Apocalipsis 6. Vamos a comenzar del versículo 12 para tener el contexto. Dice la Biblia: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí están los altivos, noten. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Cómo? En pie. Oh, hermanos, en esos últimos momentos el rostro de Cristo traerá terror a las naciones. Dice la Biblia: ¿y quién se puede sostenerse en pie? Dice la Biblia que toda rodilla doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor, hermanos. Y en ese día, cuando el día del gran Dios llegue y vean el rostro del Cordero de Dios, todo ser humano en esta tierra caerá en sus rodillas, hermanos, y van a desear muerte. Oh, piedras, caigan sobre nosotros, porque le van a tener más temor a la cara del Cordero de Dios, porque saben que juicio viene. Y en ese momento, Dios será el único que será exaltado. Todos serán humillados. Y nosotros por toda la eternidad estaremos pensando: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Oh, Señor, gracias. Gracias por lavarme de mis pecados, Señor. Gracias que tuviste piedad de mí. Gracias, Señor, que me salvaste. Y al ver lo que Él hizo con todos los incrédulos, no, hombre, con más ganas vamos a estar alabando a Dios y vamos a estarlo exaltando. Y ninguno de nosotros tendremos una onza de orgullo, porque reconoceremos que estaremos ahí por la pura misericordia de Dios. Hermanos, Dios odia el orgullo. Él resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. El orgullo viene de todos los tamaños y de todas las edades y de todas las formas, como el más religioso, como aún el más vil se puede enorgullecer de su vileza. Nadie se escapa del horrendo pecado del orgullo. Vamos a orar. Señor, yo te pido, por favor, que obres en corazón.